letras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad que nos sigue por el 89.5 de FM, a los que nos siguen en TV UAC en el 24.1, canal digital, también a los que siguen en el espacio de TV UAC Presenta en YouTube y a los que nos siguen por internet en radio.uac.mx o tv.uac.mx. Ahí aparecen en pantalla los teléfonos en cabina, el 442-192-1293, repito, 442-192-1293, o el teléfono central de la universidad, 442-192-1200, extensión 37120. Agradecemos sus comentarios en nuestro espacio en Facebook, en Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán. Este programa se transmite los sábados a las 5 de la tarde. Y en esta ocasión, con la maestra Rocío, su servidor, Ángel Valderas, les comentamos que este programa está siendo grabado el lunes 7 de abril, para que lo tomen en cuenta. No podremos contestar mensajes en vivo. Sí los leeremos porque los mensajes de cualquier manera nos llegan y para que lo tomen en cuenta. Se está grabando el lunes 7 de abril y se están transmitiendo hoy, miércoles 23 de abril, dado el periodo vacacional de Pascua en la universidad, que son 2 semanas. Asimismo, ya vieron el programa también grabado con Sergio Becerril y con Gonzalo Guajardo. Rocío, buenos días. 7 de abril, 20 años del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién lo iba a decir después? ¿Quién lo iba a decir? Presidente de México. Y bueno, pues es una fecha que hoy, 7 de abril, lo estuvieron recordando, lo recordó la presidenta de la República en la mañanera, y bueno, pues qué bueno, es parte de la historia reciente de este país. Sin embargo, el tema que queremos tocar, pues es un tema que hoy, 7 de abril, es lunes, es el tercer lunes negro en las bolsas de valores de todo el mundo. En Asia, en Europa, en América, caídas derivadas de los aranceles de Donald Trump. Hay muchas cosas que decir de los aranceles, por eso decidimos el día de hoy, pues todo el programa destinarlo a los múltiples aspectos que se pueden decir de los aranceles. Bueno, yo nada más comienzo, Rocío, recordando a la gente que, dado que vamos a hablar de aranceles todo el tiempo, todo este año, están cambiando las reglas del juego a nivel mundial, pues nos debe de quedar claro que un arancel es simplemente un impuesto a las importaciones. Eso es un arancel. Tú compras en el extranjero un mouse, bueno, pagas un impuesto extra, compras un celular, pagas un impuesto extra, compras una computadora, un auto. O sea, cualquier objeto que tú compres en el extranjero, estamos hablando de las importaciones de Estados Unidos. Estados Unidos adquiere muchas mercancías en el extranjero, por ejemplo, automóviles. Y bueno, a partir del 2 de abril, hay toda una serie de aranceles. Hay que tomar en cuenta que esto se dijo desde el 27 de enero, una semana después de que asume Donald Trump, salvo la gente mal informada, los medios de comunicación mal informados o que quieren manipular. Pero todo esto comenzó el 27 de enero de manera oficial. Donald Trump hablaba de aranceles en su campaña electoral, pero sin embargo, ya como presidente, una semana después de asumir la presidencia, emite la primera orden ejecutiva, da las primeras indicaciones
para el cobro de aranceles, que curiosamente ese 27 de enero todavía no se concretan, pero fueron los primeros aranceles anunciados de manera formal, que fueron aranceles a productos. Los aranceles que está aplicando el gobierno de Estados Unidos son de dos tipos: aranceles a países, que significa aranceles generales a todos los productos importados de ese país. Ese es un tipo de arancel. Y el otro arancel que está aplicando son aranceles sectoriales. Y los primeros aranceles fueron sectoriales. Así es. Fueron a semiconductores y a fármacos. Esos fueron los primeros aranceles que los medios de comunicación corporativos en México siempre callaron, se fueron por la narrativa fácil del narco, la migración ilegal, etcétera. Pero pues yo les recordaría al público que los aranceles a México, Canadá y a China fueron anunciados hasta el 1 de febrero, después del anuncio de los primeros aranceles sectoriales. ¿Cómo ves, Rocío? Así es. Y posteriormente llegaron los aranceles al acero, al aluminio y a las piezas de los automóviles que se producen fuera de Estados Unidos. Y que esos dos tipos de aranceles que se han venido implementando pues han tenido un impacto en nuestro país, en otros muchos países por supuesto también, pero también han afectado a nuestro país y pues hasta el momento eso es lo que ha sido afectado, lo que ha sido determinado para México. Comparativamente con los demás países del mundo que han sido agredidos por ambos tipos de aranceles, por los de productos y por los de país. Y me parece muy interesante cuando los medios internacionales difunden una nota en la que plantean que se utilizó una fórmula X para decidir cómo se iban a aplicar los aranceles, y cuando se hace un análisis de lo que realmente sucedió y que tú lo explicas de una manera muy sencilla. Efectivamente, mira, hay tantas cosas que decir que las vamos a ir desmenuzando para algunas cosas que vayan quedando fijas. Una es lo que señala la maestra Rocío. La gente se pregunta, porque a ver, antes de eso, cuando aquí decimos aranceles generales a países y la oposición mexicana, que son los partidos políticos, PAN, PRI, los medios de comunicación como Televisión Azteca, como Televisa, como Grupo Imagen, como Fórmula, trataron de imponer una narrativa chafa en la que se subieron a los pretextos de Donald Trump para imponer aranceles a México y Canadá, sus socios en el TEMEC. Pretextos. Y los pretextos fueron fentanilo y migración. Cuando el 1 de febrero se anuncian los aranceles a México, a Canadá y a China, ese fue el pretexto. Fueron anunciados el 1 de febrero. Fentanilo a los 3 países. China por los precursores, Canadá y México porque según Trump por ahí pasa el fentanilo. Y además se produce. Exacto. Y aquí lo hemos comentado. Sí, ¿qué pasa con todo el fentanilo producido al interior de Estados Unidos por las casas farmacéuticas, ¿no? Pero por eso digo que aquí mantuvimos en Tetras desde hace tiempo que esto era un pretexto, dedicamos un programa, medio programa, para decir que eso era un pretexto. Y la migración, que en el caso de México y Canadá tenía un sentido por las fronteras comunes, pero en el caso de China, ahí no se mencionó la migración. Bueno, ahora vamos a lo que comentabas.
para toda la gente que decía en México que era un castigo al gobierno de México, que era un castigo a la doctora Claudia Sheinbaum, que era un castigo a Morena, que era un castigo a la 4T, pues hoy nos deberían de explicar por qué el 2 de abril se anuncian aranceles a 210 países, prácticamente todos los países del mundo, incluidas unas islas que, cerca de Australia, deshabitadas, que son las islas Heard y McDonald, habitadas únicamente por pingüinos. Ahí no vive ningún ser humano y sin embargo Donald Trump les aplica a los pingüinos un arancel del 10%. Y aquí también lo anunciamos, Rocío, te recordarás, aquí dijimos, las amenazas de aranceles son para países de todos los continentes. Y fuimos señalando porque creció rápidamente ¿cómo se llama? El número de países amenazados, creció el 26 de febrero, cuando se anunciaron los aranceles del 25% a los países de la Unión Europea, que son 27 países. Entonces, de un momento a otro, aranceles generales pasaron de ser 3 a 30 países. Y es ahí donde viene la confusión, porque yo he escuchado, incluso a medios, que hablan aranceles a 180 países, 184. No. Leyeron mal, porque la lista que dio Donald Trump es una lista que tiene 184 filas, y entonces dicen 184 países. Sí, pero esa es una lectura poco cuidadosa, porque una de las filas dice Unión Europea, constituida por 27 países. Entonces se les olvidaron 26 países. Por eso no son 184, no, son ni más ni menos 210 países en los cuales no apareció, para sorpresa de la oposición mexicana, que nos querían ver ahí, no apareció ni México, ni Canadá, ni Rusia, ni Bielorrusia, ni Cuba, ni Corea del Norte. Sí aparecen otros dos de los grandes espantajos que Estados Unidos ha construido, que es Venezuela e Irán. Pero no apareció Cuba, ni Corea del Norte, ni Rusia, y en parte se entiende, pues porque prácticamente no tienes relación comercial ni con Cuba, ni con Corea del Norte. Con Rusia sí, pero están las charlas sobre la guerra en Ucrania. Y eso seguramente influyó. Entonces, esa es una primera, Rocío, que todas y todas debemos de tener bien claro. Las motivaciones para aranceles no es ni el fentanilo ni es la migración. Son motivaciones netamente económicas, que también aquí en Tetras dijimos, y que podemos sintetizar en la enorme deuda externa de los Estados Unidos, el enorme déficit comercial de Estados Unidos y su déficit como gobierno. Un gobierno que gasta mucho más que lo que genera. Y es ahí donde entra la fórmula que señala la maestra Rocío, porque viene también, además de que son 210 países, es el monto del arancel. Y así descubrimos que países del sudeste asiático, como Camboya, Laos, Vietnam, el arancel es arriba del 46%. 46% a todos los productos de Vietnam, donde se encuentran empresas tan famosas como Nike, como Adidas. Laos 48%, Camboya 49%. Algo muy extraño, Rocío, la isla de Saint-Pierre y Miquelon, 50% de aranceles, igual que Lesoto. Y uno primero dice, bueno,
hay todo. Yo dividí los países en franjas de arriba del 46%. Hay otro grupo de países con los aranceles de Bosnia y Herzegovina del 35%, a Birmania con el 44%. Luego viene otro bloque, Corea del Sur, del 25%, a China, 34%, que no se sabe si se van a sumar al 20% que ya se había puesto antes, en cuyo caso llegaría al 54%. Luego viene todo otro bloque de Venezuela a Brunei, que van del 15 al 24%. Otro mini bloque que va de la República Democrática del Congo a Nigeria, del 11 al 14%. Y luego vienen 124 países en donde se aplicó a rajatabla el 10%. Entonces, si vemos, vamos en un rango del 10 al 50, pero con múltiples variaciones, porque a unos se les aplica el 28, a otros el 41, a unos el 21. Todos los que van arriba de 10 es 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 32, 33, 34. Los economistas en el mundo se preguntan, ¿y cómo, cómo fue que calcularon los norteamericanos? Y hay un periodista de temas económicos norteamericano, se apellida Surovicki, que él en su cuenta de X dijo, ya me di cuenta, pone el caso de Indonesia, por qué a Indonesia se le cobra el 32% y a China el 34% y a la Unión Europea el 20%. Todos los economistas que saben matemáticas, que han seguido los aranceles, dicen que esto es chafa, que es falso que sean aranceles recíprocos, es falso que estos países apliquen esas tarifas a productos norteamericanos. Lo que hicieron simplemente, Rocío, fue, a ver, ¿cuáles son las importaciones de Estados Unidos de un país? Por ejemplo, Indonesia, 28,000 millones de dólares. Eso es lo que importa. Pero Estados Unidos también vende. Entonces, ¿cómo se obtiene un déficit? Bueno, ¿cuánto compras y cuánto vendes? Si compras más de lo que vendes, tienes un déficit. Bueno, pues los norteamericanos le compran más a Indonesia que Indonesia a los norteamericanos. Y entonces los norteamericanos tienen un déficit aproximado de 18,000 millones de dólares. O sea, de los 28,000 millones, los gringos tienen un déficit de 18,000 millones. Bueno, lo que hicieron en el equipo de Donald Trump, quienes les encargaron esto, fue simplemente dividir el déficit entre las importaciones totales. Eso da un porcentaje, bueno, lo hicieron en términos de porcentaje, en el caso de Indonesia da 64. Y luego simplemente dijo Donald Trump que como era en muy buena onda, lo dividieron entre dos y ya le da 32 y ahí aparece el famoso 32 de Indonesia. China, lo mismo. Importaciones, 440,000 millones. Déficit, 295,000 millones. Dividieron 295,000 millones entre 440,000, multiplican por 100, resultado 68%, y entonces nada más les vamos a cobrar 30%. Esto ya no lo hizo Surovicki, Surovicki hizo la parte de Indonesia, pero yo después verifiqué en el caso de China y verifiqué también en el caso de la Unión Europea, que es como dice Surovicki, dividiendo el déficit norteamericano entre las importaciones totales con Europa, da 40, y entonces les cobró el 20, no el 25. Esa es la manera. ¿Dónde viene la enorme trampa de hacer las cosas así? Que Donald Trump considera aranceles su déficit comercial. O sea, de ahí pasó. O sea, por eso vemos números tan grandes como el 50, 49, 48, porque son los países con los que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial, pero no son aranceles. O sea, no son aranceles que esos países le cobran a Estados Unidos. Por lo tanto, eso de aranceles recíprocos no es tal.
No, no se aplica, no son recíprocos. Es una cuestión a rajatabla general. ¿Qué otro aspecto, Rocío, podemos comentar? Sería bueno considerar que desde esa perspectiva, pues nos habrían tocado también a nosotros esos aranceles, porque la presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, había estado explicando, y Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que nosotros no cobramos impuestos a los Estados Unidos por los productos que nosotros les exportamos, perdón. Pero, pues si no estuvieran las negociaciones previas, si no hubiésemos tenido el acuerdo del TEMEC, nos habrían aplicado los aranceles, entre comillas, de la misma manera que lo hicieron con los demás países, y estaríamos en una situación muchísimo más compleja. Entonces, bien, hay que tener en cuenta que el TEMEC lo firmó Trump en su gestión previa y que fue con Enrique Peña Nieto, pero que en una parte de este acuerdo pues ya participó el gobierno de AMLO, porque ya había sido electo aun cuando todavía no tomaba posesión del cargo, y que se incluyeron algunas cláusulas que tenían que ver con cuestiones de autonomía energética sobre todo, y que esto negociado por supuesto en este periodo nos ayudó a pues esquivar un poco o paulatinamente o por un tiempo ese golpe que nos hubiese llegado de los aranceles recíprocos, que no son recíprocos como tales, porque si nos hubiesen aplicado esa regla, pues también existe un importante déficit entre lo que México exporta a los Estados Unidos y lo que Estados Unidos importa para México. Así tocas otro tema que también se puede discutir largamente, el no respeto de los tratados firmados por Estados Unidos, incluso por Donald Trump, porque de acuerdo al TEMEC, el gobierno de los Estados Unidos no tendría por qué poner aranceles ni a México ni a Canadá. Y lo que señala la maestra Rocío es muy importante. Sin la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum de cabeza fría, no responder con grito y sombrerazo, la fórmula real que usaron para determinar el porcentaje de cobro de aranceles, en el caso de México, esa división da 34. Quiere decir que entonces a México, si se le hubiera aplicado esa regla general del 2 de abril, se habrían impuesto aranceles generalizados a todas las mercancías del 17%. Algo que hasta el momento de esta grabación no ha ocurrido y no sabemos el 23 de abril que ya ocurrió, porque hay mucha incertidumbre. Donald Trump puede cambiar de parecer de la noche a la mañana. A Canadá le hubiera ido peor, Rocío, porque a Canadá esta fórmula le daría 63. No, sí. Quiere decir que a Canadá le tocaría aranceles generalizados del 31%. La amenaza de Trump del 1 de febrero contra México y Canadá era 25% a Canadá, 25% a México. Con esta formulita a México le tocaría menos, 17%, 8 puntos menos, pero a Canadá le tocarían 6 puntos más. Ahora, no nada más es el TEMEC, sino que Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con 15 países que tiene tratados comerciales y de todas maneras le puso aranceles. Fíjate la variedad. Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con Singapur, en Asia, Marruecos, en África, Jordania e Israel, Medio Oriente, con Nicaragua incluso, Chile,
Corea del Sur, con Colombia, con Perú, con Costa Rica, con República Dominicana, con Guatemala, con Honduras, con El Salvador y con Australia. Es decir, la mayor parte son países de Centroamérica, pero también está el caso de Chile, ¿no? Y de Colombia y de Perú, que son de Sudamérica, o Singapur, Marruecos, Jordania, Israel. Imagínate, a Israel le pusieron aranceles del 17%. Sí. Y Australia también, que ese es otro detalle. Fíjate, no solamente, de hecho China tiene ya una demanda contra Estados Unidos por violación de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Así es. Y te digo, viola el TEMEC y viola sus tratados bilaterales. Aquí agarró parejo, que es otra cosa que la oposición mexicana no ha entendido. Aquí no importa si eres aliado de Estados Unidos o no. Lo mismo le puso aranceles a Venezuela que a un superaliado en Medio Oriente, que es Israel, y además del mismo nivel, 17%. En el caso de América Latina, los países que han mostrado más una actitud lacayuna hacia Donald Trump También, o al gobierno norteamericano, estamos hablando de El Salvador con Nayib Bukele, pues le pusieron 10%. Estamos hablando de Ecuador con Daniel Noboa, que también hace un año que tomaron de manera violenta la Embajada de México para sacar a Jorge Glass, y Javier Milei de Argentina, que incluso salió a festejar que le hayan puesto aranceles del 10%. Milei viajó a Estados Unidos, se gastó $200,000 y no lo recibieron en Estados Unidos. Pero entonces ahí viene un ejemplo muy claro. Tienes que a gobiernos de izquierda, como es el caso de Honduras, como es el caso de Colombia, como es el caso de Chile, y de todas maneras le pones aranceles. Y luego tienes a la Argentina de Milei, tienes a Nayib Bukele, a Noboa, y de todas maneras le ponen aranceles. Aquí no se escapó Brasil, que ahorita que toco el tema de Brasil, hay que ver, Rocío, Brasil ya había sido afectado por los aranceles al acero. Lo que el gobierno norteamericano no ha explicado, con los aranceles a acero, aluminio, madera, semiconductores que todavía no se aplican, industria farmacéutica, si se van a sumar o ya no cuentan, porque, a ver, caso de Brasil, aranceles del 10% para Brasil. Y Brasil se ve afectado por aranceles del 25% para el acero. Ahora, pregunta, si ya me estás cobrando el arancel del 25% al acero, ¿me vas a sumar el 10%? ¿O se va a considerar el más alto? Eso todavía el gobierno, por eso hay tanta incertidumbre incluso en las bolsas de valores, porque todavía no se sabe cómo va a ser la aplicación ya efectiva. Por ejemplo, eso de China, ya tenía el 10%, que luego lo aumentó al 10%, y ahora el 34%. Y pregunta, ¿ese 34 se suma al 20? Sería 54. El 34 sustituye al 20, eso todavía lo tiene que aclarar el gobierno norteamericano. Bueno, antes de irnos al corte de la media hora, Rocío, ¿con qué cerraríamos? Bueno, con la reflexión de que efectivamente hay mucha incertidumbre porque hay cosas o decisiones que se van haciendo públicas y que se van haciendo, que se van decretando de manera inmediata, que no han sido, pareciese que no están planeadas previamente. No sé si lo están o no, porque en realidad pues nadie lo podemos saber, pero esto sí genera mucha duda y mucha incertidumbre de qué es lo que puede ocurrir cada uno de los días, porque cada día puede haber alguna novedad y regularmente pues no han sido buenas noticias. Ok, nos vamos al corte de la media hora, regresamos aquí en Tetras, estamos tocando el tema de los aranceles.
Bueno, pues regresamos aquí a Tetras este miércoles 23 de abril. La maestra Rocío Méndez y su servidor Ángel Valderas. Les recordamos que el programa es grabado, que se está grabando el lunes 7 de abril, dado el periodo vacacional en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, pues sí, Rocío, múltiples aspectos por analizar, múltiples jugadores, se cambian todas las reglas del juego. Y vamos a pedir la producción una primera gráfica que nos muestra la historia, esa gráfica. Para los que nos siguen en radio, miren, la describimos. Simplemente estamos presentando una gráfica que va de 1900 a 2025 y que es una breve historia de los aranceles puestos por Estados Unidos a productos importados. Comenzamos en 1900 viendo que los norteamericanos, por proteccionismo, que eso es poner aranceles, es ser proteccionista, alcanzaban casi un nivel del 30% y fueron disminuyendo hasta por ahí del 1918 a una tasa del 6%. Pero después volvieron a subir, llegaron a un pico cercano al 20% en 1930 y después vuelven a caer los aranceles a un nivel del 5% en 1950, se mantienen durante 20 años casi entre 5 y 7%, pero sí se nota una disminución paulatina más o menos a partir de 1960, en donde estas tasas arancelarias bajaron a niveles del 2%. Y así se mantuvo todo este gran periodo de la globalización que inicia con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, 1980. Las tasas bajaron a un 2%. Ahí está claramente el neoliberalismo. Y ahora, en 2025, para el público, yo puse ahí un segmento morado, horizontal, porque los economistas señalan que ya después de que aparecieron la lista con los 210 países y las tasas, se hace un promedio, no un promedio simple, un promedio ponderado, de un 22%. Es decir, se regresa más de 100 años atrás. Esta otro dato es oposición mexicana, sean serios, son muy chafas. Los aranceles no son por los cárteles de la droga, los aranceles no son por la migración, es una historia de más de 100 años. Aquí está la historia de 125 años de los gobiernos norteamericanos que han pasado de periodos proteccionistas, pues prácticamente de 1900 a 1940, sí, tan grandes tasas arancelarias, salvo ese periodo previo a 1920, y luego viene el neoliberalismo impulsado por los norteamericanos. Gracias a producción, ya pueden quitar la gráfica. Esa es la historia de los Estados Unidos. Vienen presidentes más proteccionistas, como Donald Trump, suben los aranceles. Vienen presidentes más globalistas, disminuyen los aranceles, ¿no? Y bueno, esa es una de las razones, Rocío, que sí tenemos que tomar en cuenta ahí. ¿Cuál es el problema para México? Pues que a partir del TLC firmado por Carlos Salinas de Gortari, pues nos enganchamos cada vez más con los globalistas, con Estados Unidos, de una manera integrada, y también con Canadá, porque hay que recordar que el TLC se firmó Estados Unidos, México y Canadá, y que el TEMEC sustituyó al TLC, negociado mucho mejor por Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, dejando fuera el sector energético. Y un problema que tiene México, pues es que el 83% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos.
Entonces, imagínense, los norteamericanos cobran impuesto a las importaciones que vienen de México y México manda el 83% de sus mercancías a Estados Unidos en un esquema que todavía no se aplica, esperemos que no se aplique a esos niveles, en un esquema arancelario general. ¿Quiénes son los países más afectados? Pues los que más exportamos a Estados Unidos. Esa es una parte relevante. Y ahí podríamos ver, si nos pasan una gráfica, producción, es un fondo negro de la agencia de noticias Sputnik, esa. Porque mira, Rocío, aquí está, estos son los países con los que Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial. Es decir, los que le vendemos más de lo que ellos nos venden. Por lo tanto, los países más perjudicados pues son los que están ahí. En primer lugar, China. Pero China es una potencia que puede contestarle a Estados Unidos de manera simétrica, y ya lo hizo, aranceles del 34%, solo que los chinos han sido más quirúrgicos en sus toma de decisiones. Pero en segundo lugar, México. Así es. Porque, pues sí, ese es nuestro destino principal de exportaciones. En tercer lugar, Vietnam, que imagínate, con aranceles del 46%, y es el tercer país con el que tiene más déficit. Y bueno, también la India, que exporta equipo electrónico, fármacos. Está Alemania en Europa, en quinto lugar. Taiwán, uno de los socios principales de Estados Unidos en Asia, junto con Japón y con Corea del Sur. O sea, aquí vemos que Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande con Taiwán, con Japón, con Corea del Sur, que son sus aliados. Con sus dos aliados del TEMEC, México y Canadá, y con países del BRICS, como China y la India, pero también con dos países europeos. Así es. Fíjate, por ejemplo, en cuarto lugar, Irlanda. Yo recuerdo, por ejemplo, la Dell, que vende computadoras, la industria farmacéutica en Irlanda es muy fuerte, en parte también por su posición. Está muy, muy al oeste, está más cerca de Estados Unidos, y muchas empresas en Estados Unidos se movieron a Irlanda. Y bueno, Alemania, no, ni digamos su industria automotriz. Gracias a producción. ¿Cómo ves este panorama, Rocío? ¿Por qué los países no pueden contestar todos de la misma manera? Porque no es lo mismo China que 27 países agrupados en la Unión Europea, que México o que Honduras o Marruecos, ¿no? Así es. O Japón. Sí, la realidad es que Estados Unidos, como país hegemónico durante muchos años, más de un siglo, ha determinado con sus políticas económicas cómo se va a dar su relación y su interacción con los otros países del mundo, y efectivamente lo planteas en esas dos características fundamentales, una que es el proteccionismo y la otra que es el globalismo. Y ahora, bueno, quiere regresar al proteccionismo de hace 100 años, ciento y fracción de años, y es una navaja de doble filo, diría yo, y los economistas lo han estado planteando. Jalife, por ejemplo, hace muchos años que ha venido diciendo que el mundo ya es tripolar, que ya Estados Unidos está a punto de perder esa hegemonía, y lo vemos, bueno, con la crisis económica que está enfrentando actualmente, que es real, pero tampoco está tomando en cuenta que las condiciones geopolíticas del mundo cambiaron. Puede ser que les resulte la política que están implementando ahorita, aunque veo complicado, porque yo veo que China le está contestando como de tú a tú,
Y China, en la posición económica que tiene, en la posición comercial que tiene, puede enfrentar a Estados Unidos, cosa que otros muchos países no podemos hacer. Sin embargo, también se han estado organizando alianzas de manera diferente entre los países del mundo, cosa con lo que a lo mejor no se contaba. No solamente los BRICS, sino que ya algunos países han tenido pláticas para empezar a asociarse entre sí y generar otras maneras de intercambio económico y de producción, de tal forma pues de no verse tan afectados con lo que está ocurriendo con estas políticas estadounidenses. Entonces, pues es un cabello al aire esto que están planteando ahora, porque no solamente está la incertidumbre de lo que Estados Unidos plantee para el mundo, sino también de cómo está reaccionando el mundo ante esos planteamientos que hace Estados Unidos. Y bueno, hay países que ya han sido muy declarativos. Canadá, por ejemplo, también ha dicho, pues tú me pones tantos aranceles, yo también te los voy a poner. China también ya respondió y respondió de una manera pues más pensada, me parece. También algunos países de Europa también ya han dicho, pues yo también te voy a imponer tantos impuestos, cosa que México no ha hecho. Afortunadamente México ha sido más cauto y también por eso yo creo que tiene que ver con la parte pues de beneficio de un trato especial que ha recibido y que ha beneficiado también a Canadá a partir del acuerdo que México ha estado haciendo con Estados Unidos. Sin embargo, pues México también está viendo sus opciones de alianzas, porque pues no podemos estar sujetos en esa política globalizadora que también pues se implementó aquí en México y durante mucho tiempo, que nos puso en indefensión, yo lo diría de esa manera, frente pues a este país tan poderoso en su momento y que cree ahora que puede imponer las mismas condiciones de entonces y que ojalá, en mi opinión y la de algunos economistas y geopolíticos, pues no puede ser así. Mira, la consultora Deloitte Internacional publicó, ahorita en abril, acaba de publicar un análisis, un reporte que se llama México frente al nuevo panorama arancelario. Porque también hay que señalar que no todos los sectores van a ser afectados de la misma manera. En un arancel general, bueno, son todos, sí, pero no todos exportan. Es natural que los aranceles pegan más a las empresas mexicanas exportadoras. Entonces vamos a ver de Deloitte, antes de pedir la producción, hay que señalar muy claro lo que señaló tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Economía Marcelo Ebrard, en el sentido de que hasta ahorita no apareció en la lista ni Canadá ni México, pero ojo, no aparecimos. O sea, lo que va a la exención del arancel es a productos que caen dentro de las normas del TEMEC. Y hay que tomar en cuenta que la mitad de los productos en México se exportan a Estados Unidos dentro del mecanismo TEMEC. Hasta el momento no tienen arancel, pero están los que están fuera del TEMEC, que esos sí tienen arancel. O sea, México ya tiene aranceles: acero, aluminio, industria automotriz y ahora todos los que no estén dentro del TEMEC. O sea, también hay que decirlo, se está manejando una idea errada, triunfalista, de que a México no nos han puesto aranceles. Claro que sí, nos lo pusieron desde que entró el acero y el aluminio. Entonces, si producción nos pasa una gráfica en verde que se llama frentes de vulnerabilidad para la economía mexicana, muchísimas gracias, porque esto es lo que yo comento, Rocío. Fíjate, abajito en verde dice TEMEC y azul fuera del TEMEC. ¿Qué sectores son los que se van a ver más perjudicados?
los que están fuera del TEMEC. Fíjense, por ejemplo, camiones, autobuses y vehículos, casi el 100% está dentro del TEMEC, entonces el efecto es muy menor. Vehículos de pasajeros, el 82.5% está dentro del TEMEC y las autopartes un 65%, prácticamente 2/3 partes. La mitad, aparatos eléctricos y motores y partes de motores. Petróleo crudo, una 1/3 parte. Y dónde vienen los sectores que están marcados ahí, incluso con una manita de fondo rojo. Pues todas aquellas empresas en México exportadoras fuera del TEMEC. Ahí vienen 3 sectores: computadoras y equipo de telecomunicaciones y equipo médico prácticamente también. Los 3 sectores están fuera del TEMEC. Y si pasamos a la siguiente, que se llama Industrias Mexicanas con mayor exposición a los aranceles, perfecto, muchas gracias a producción. Ahí vienen el top 10, los 10 sectores que están más expuestas a las cuestiones de los aranceles, y pues aparecen, lógicamente, ya lo va muy asociado a la gráfica anterior, son computadoras, aparatos eléctricos, equipos de telecomunicaciones. ¿Por qué? Pues porque tienen una alta tasa de productos importados que además están fuera del TEMEC. Y luego viene, en cada caso, de dónde se importan. Por ejemplo, computadoras. Bueno, pues de las computadoras, el 72% del valor agregado en México es importado. El 37% viene de China, el 20% viene de Tailandia y el 15% de Estados Unidos. Aparatos eléctricos, 33% viene de China, de Estados Unidos un 21%, de Malasia un 8%, redondeando. Y equipos de telecomunicaciones, pues China 56%, Estados Unidos 12%, Vietnam 9.3%. Pero si observamos en esta lista del top 10, mucha de eso viene de Estados Unidos. Gracias a producción ya podemos quitar la gráfica. Que esa es otra cosa, Rocío, que es muy... O sea, Estados Unidos pone aranceles, pero se los pone a empresas norteamericanas, porque pues hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, pues que las 3 grandes empresas norteamericanas pues tienen plantas en México: Stellantis, Ford, General Motors. Pues ellos fabrican sus coches aquí desde hace décadas. Justamente la estrategia de nuestra presidenta es recordarle al gobierno norteamericano pues que esta integración la impulsaron ellos. Tiene décadas, las empresas son norteamericanas y generan empleo en Estados Unidos. Yo no veo, Rocío, sin ser economista, no sé cómo la veas tú, pero en el corto plazo yo no veo que Donald Trump pueda lograr su objetivo de mover toda la producción a Estados Unidos. Porque eso es lo que él quiere, que las fábricas europeas, asiáticas y de América Latina, de México, canadienses, se muevan a Estados Unidos. Que las empresas norteamericanas ya no abran fábricas fuera de los Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, y que las fábricas de otros continentes no abran fábricas en México o en Canadá, o en Colombia o en Brasil, sino si van a importar, si van a exportar a Estados Unidos, quieren que las abran allá. La presidencia de Trump dura 4 años. Son periodos muchísimo más cortos. Está imposibilitado constitucionalmente para reelegirse para un tercer periodo. En 4 años tú no puedes mover toda la producción industrial de un país, y ya comenzaron las protestas masivas este sábado en Estados Unidos, el 5 de abril,
comenzaron protestas masivas en Estados Unidos contra la política económica de Donald Trump, principalmente la interna. Ahora vamos a esperarnos a ver, porque el efecto inmediato de todos estos aranceles, el inmediato en el corto plazo, van a ser inflación, aumento de precios para todos los consumidores norteamericanos. Y es lógico, no vas a poder sustituir de manera inmediata las importaciones, ya tienen stocks. No, y además lo que plantean, que están preparándose para digitalizar, para robotizar toda la atención y la fabricación en estas industrias allá, y entonces la promesa de generar empleos y mayores empleos en Estados Unidos, pues también está en riesgo, porque y la gente se da cuenta con las declaraciones que hace el mismo equipo de Trump, de que la promesa de que bajaría la inflación y de que la promesa de que iba a generarse empleo, pues no se ve que suceda ni a corto ni a mediano plazo. Exacto, se la van a cobrar sus electores. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, los invitamos a Tetras de la próxima semana con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo, que será el Día del Niño, 30 de abril. Se despide Ángel Valderas y Rocío Méndez. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.